El escribir código estos días ya no es hacer todo el código desde cero. Para eso tenemos una enorme cantidad de servicios y herramientas de software que nos facilitan el trabajo. Y de eso quería hablarles el día de hoy, de mis herramientas favoritas de desarrollo. Estas herramientas que utilizo en el día a día. Esto no significa que no haya utilizado otras o que no me gusten. Simplemente las que les voy a mencionar son las que utilizo actualmente debido al tipo de proyectos que estoy llevando estos días. Así que si les interesa ese tema, pues vamos a empezar. Coders, antes de empezar quisiera comentarles del sponsor de este video, llamado Expo. Expo es un SDK basado en React Native que te permite crear aplicaciones móviles multiplataforma de una manera sencilla a través de herramientas como Expo Clip, Snack, Expo Go y Expo SDK. Expo Clip es una herramienta de terminal que te permite desarrollar, construir y publicar tus proyectos de manera fácil. Snack es un editor online que te permite desarrollar aplicaciones móviles desde tu navegador. Expo Go, una aplicación móvil que te permite ver en tu propio dispositivo lo que vas desarrollando en tu computador. Y Expo SDK es un conjunto de bibliotecas que te permiten añadir funcionalidad a tus aplicaciones de manera simple. Y lo genial de Expo es que te permite compilar tus aplicaciones en la nube, evitando que necesites un Mac o un computador potente para construir tu app, y cuenta con un plan gratuito. Pueden conocer mucho más de Expo con el enlace que les voy a dejar en la descripción. Además también tienen un curso de Expo publicado que también se los dejaré en la descripción para que puedan aprender de manera práctica cómo utilizarlo. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, primero voy a mencionarles estas herramientas que son necesarias sí o sí en todo desarrollo real. Y digo real porque si vas a hacer un Hello World o estás conociendo un lenguaje nuevo, no son necesarias. Pero si vas a crear un sistema que va a estar funcionando durante mucho tiempo, estas son herramientas indispensables. Estas son IDEs o editores de código, herramientas de control de versiones, hosting de Git y sistemas de persistencia. Empecemos con los editores de código y IDEs. Generalmente yo uso más editores de código que IDEs, porque son más ligeros. Los que uso son Visual Studio Code. Este editor lo uso mucho en desarrollo web, tanto backend con lenguajes como Go, Dart, JavaScript y Python, y también en frontend cuando desarrollo con frameworks como React, Angular, Vue, Svelte o incluso Vanilla JavaScript. Aunque también lo uso mucho cuando desarrollo aplicaciones móviles con Flutter o React Native. Además que tiene una enorme cantidad de plugins que soporta prácticamente cualquier lenguaje popular. Vim y NeoVim. Vim es el segundo editor de código que uso más. Vim es un editor que lleva años en el mundo del desarrollo de software, a tal punto que fue creado en esa época de terminales antiguos en donde las flechas del teclado no estaban y en lugar de esas estaban estas letras JHKL que cumplían un doble rol. Es decir, es un editor bastante viejo. Pero estos días se usa mucho este editor al tener un excelente rendimiento, al consumir pocos recursos de tu computador y ayudarte a ser un poco más productivo gracias a sus atajos. Este editor lo uso mucho cuando tengo un proyecto muy grande y la navegación entre archivos se torna lenta, o también lo uso mucho desde el servidor. Muy pronto les compartiré un curso de Vim. Android Studio. Este IDE lo uso mucho al desarrollar aplicaciones móviles, obviamente, ya sea cuando se trata de aplicaciones nativas de Android o también cuando desarrollo aplicaciones móviles híbridas o basadas en tecnología web, como por ejemplo Ionic, React Native o Flutter. Básicamente este IDE es una herramienta necesaria si das soporte a Android, así que también si desarrollas móvil se convierte en una herramienta indispensable. IDEs de JetBrains. JetBrains es una empresa que desarrolla herramientas para programadores enfocadas en múltiples lenguajes, como por ejemplo el IDE PyCharm para Python, IntelliIDEA para Java y Kotlin, PHP Storm para PHP, WebStorm para JavaScript, entre otros. Aunque también tiene editores para lenguajes como C y Go. Aunque personalmente el que más uso de todo su set de editores es IntelliIDEA cuando se trata de proyectos de Java. Aunque no acaba allí, porque también tiene muchos otros productos relacionados a desarrollo de software, como analíticas de compiladores o administradores de base de datos. CodeServer. Este es un editor de código en la nube, es decir que se instala en el servidor y no en tu computador local. Este lo uso mucho cuando tengo que configurar algunos proyectos o quiero hacer pruebas desde el servidor y quiero tener un editor similar a Visual Studio Code allí. Aunque también tiene otras ventajas, por ejemplo el permitir colaborar fácilmente entre varios desarrolladores al estar en la nube. Y gracias a esto mismo tienes tu computador con todas sus configuraciones disponibles desde cualquier navegador. Algunos otros IDEs y editores que he llegado a utilizar son Eclipse, Bracket, Sublime Text, Emacs, Visual Studio, por nombrar algunos otros conocidos. VCS. Los VCS o Version Control System o los sistemas de control de versiones son herramientas de software que te permiten, como su nombre indica, controlar las distintas versiones de código a lo largo del tiempo. Aquí podemos encontrar a programas como Git, Subversion o Mercurial, aunque no son los únicos, pero Git es el VCS más popular y más ampliamente usado en el mundo, y es el que más uso. Hosting de Git.
Pero si usamos Git, tarde o temprano vas a necesitar colaborar con otras personas o el tener un repositorio central en donde tu código esté alojado. Aquí entran los hosting de Git, como por ejemplo GitHub, GitLab o Bitbucket. Estos tres servicios le pertenecen a empresas. Por ejemplo, el más usado es GitHub y este le pertenece a Microsoft. Pero algo que muchos no saben es que también es posible hostear tu propio servidor de GitHub. Aquí podemos mencionar a programas como Gitea o Gox, los cuales te permiten instalar un servicio parecido a GitHub en tu propio servidor. Y te permite tener también un pleno control de tu código o de los repositorios que tengas allí. El que más uso para este tipo de casos sería Gox. Y por supuesto aquí también entran otros software relacionados que facilitan el manejo del flujo de trabajo con Git, pero que son opcionales. Aquí entrarían por ejemplo programas como GitHub Desktop, GitKraken o Gitfork. En mi caso el que más uso es GitKraken. Sistemas de persistencia. Todo sistema real necesita un lugar en donde guardar o persistir sus datos a lo largo del tiempo. Aquí entran las bases de datos como SQLite, MySQL, MariaDB, Postgres, Microsoft SQL Server, Oracle, MongoDB o Redis, entre muchas otras bases de datos más. Y por lo general en proyectos medianos termino usando dos bases de datos, una base de datos SQL como podría ser MariaDB o MySQL y una base de datos no SQL como Redis por ejemplo, aunque en proyectos grandes o medianamente grandes he llegado a utilizar 3 o 4 dependiendo del tipo de desarrollo. Esto es así porque en ocasiones me ha tocado heredar algún proyecto que ya tiene algún microservicio ejecutándose y ese ya está conectado a un tipo de backend que ya utiliza una base de datos específica. O también hay servicios en la nube que ofrecen un servicio de base de datos. Por ejemplo, aquí podrían entrar servicios como DynamoDB, Amazon Relational Database Service, Azure SQL Database o IBM DB2 Cloud. Pero resumiendo, los que más utilizo en mi día a día, dependiendo del tipo de proyecto, por lo general es SQLite, MySQL o MariaDB, Redis y MongoDB. Entonces, hasta aquí hablaríamos de todas las herramientas que todo desarrollador debería aprender a manejar, sea una u otra. Pero ahora les voy a mencionar otro tipo de herramientas. Navegadores. Mencionándolos por orden, los navegadores que más uso estos días son Google Chrome, Brave, Chrome Canary, Chromium, Firefox Developer Edition y Firefox. Y la razón de usar Google Chrome por encima del resto es que como desarrollador, las APIs que provee Chrome siempre sus lanzamientos están por delante de Firefox. De hecho, si quieres probar cosas experimentales de Google Chrome como nuevas APIs o nuevos tipos de servicios que estén implementando, puedes utilizar Google Chrome Canary para ir probándolas, aunque a veces incluso puede ser que nunca sean lanzadas. Es por eso que es tan interesante utilizar este tipo de navegadores. Aunque si habláramos de herramientas para CSS y debugging, Firefox no se queda atrás con su DevTools. Y aquí también entraría su versión para desarrollador llamada Firefox Developer Edition. Otro navegador también que utilizo en mi día a día, ya sea para desarrollar o también para incluso probar alguna tecnología nueva, es Brave. Brave es un navegador que está muy relacionado a tecnologías relativamente nuevas, con protocolos descentralizados como IPFS o criptomonedas con el uso de su token BAT dentro del navegador, o incluso tiene una billetera cripto integrada dentro del propio navegador. Y su modelo de negocio es bastante peculiar al tratar de hacer ganar dinero a la gente en lugar de cobrar por los anunciantes dentro del navegador. Es bastante interesante en sí este navegador y dentro de algunos días publicaré un video del tema porque realmente da para su propio video. Servicios web. Cuando hablamos de servicios web, por lo general se mencionan dos, REST APIs y GraphQL APIs. Estas también deberían ser herramientas que todo desarrollador debería conocer, pero en los últimos años también han aparecido servicios de la nube que simplifican la creación de servicios web. Aquí estoy hablando por ejemplo de servicios serverless. En particular yo uso dos, Firebase como un servicio que te provee alguna especie de REST API y un cliente REST para poder comunicarte, y Amplify, que te permite tener un servicio que se comunica con los servicios de Amazon Web Services y que está basado en GraphQL. Aunque si hablamos de estos servicios también podríamos mencionar a otros servicios que tienen relación con el mundo serverless. Por ejemplo, aquí entraría Cloudinary para hosting de imágenes, SendGrid para correos transaccionales, Azure Functions para ejecución de funciones en la nube, Twilio como servicio de mensajería de texto o Algolia para autocompletado de texto, entre muchos otros servicios enfocados en cloud. Y si hablamos de desarrollar APIs, ya sean REST o GraphQL, las herramientas que más uso al momento de desarrollar o al momento de testear estos APIs serían Postman, Insomnia y una extensión de Visual Studio Code llamada REST Client. Las tres soportan tanto REST API como GraphQL y son muy prácticas, aunque la que más uso es el plugin REST Client. Al ya estar integrado en Visual Studio Code y al permitirme incluso guardar las peticiones dentro de un archivo dentro del propio proyecto. Además soporta la sintaxis de otro cliente REST llamado curl. Y por supuesto los servicios web están muy relacionados al mundo cloud o al mundo de las empresas que proveen servicios cloud.
Por ejemplo, en mi caso los servicios cloud que más uso cuando desarrollo son AWS, DigitalOcean, Google Cloud y Microsoft Azure, con herramientas como Docker, la cual nos permite crear contenedores para empaquetar toda nuestra aplicación con todos sus programas necesarios y dependencias, además de Docker Hub, el cual nos permite poder guardar contenedores en la nube al estilo de GitHub, Kubernetes como el orquestador de contenedores, herramientas CI/CD o herramientas de Continuous Integration, Continuous Deployment, las cuales son herramientas para distribuir aplicaciones frecuentemente o para automatizar las etapas del desarrollo de una aplicación. Aquí entran programas como Jenkins, CircleCI, Travis CI, etc. CMS. Ok, sé que muchos de ustedes creen que todos los proyectos deben hacerse desde cero, pero al reinventar la rueda no es divertido y mucho menos si tienes mucha demanda de trabajo y poco tiempo. No me malinterpreten, hay proyectos que sí necesitan código desde cero, pero si te piden un blog o una tienda virtual autoadministrable o un pequeño sitio de noticias que a veces es muy básico, un CMS lo soluciona en poco tiempo. Ya depende del desarrollador utilizar sus herramientas. Por supuesto, siempre depende de si cumple con los requerimientos del cliente. Los CMS que más he llegado a utilizar son WordPress, WooCommerce, Magento, Blogger y Ghost, siendo Ghost y WordPress los que más uso cuando se trata de este tipo de desarrollos. Aquí también entrarían otro tipo de CMS que se llaman Headless CMS, que básicamente son CMS que no tienen frontend, es decir, no tienen una interfaz que el usuario puede modificar. Lo que sería básicamente es un backend que te provee una REST API en donde tú puedes manipular a través de una interfaz la creación de una REST API y ya luego tú puedes empezar a colocar un frontend por delante. Podría ser, por ejemplo, hecho en Angular, React, Vue o Vanilla JavaScript, o incluso tan solo una aplicación móvil. Y entre los headless CMS más populares estarían, por ejemplo, Storyblock, Prismy, Cloud CMS y Strapi, siendo Strapi el que más uso en este tipo de casos. Framework de backend. Ok, pero así como los CMS son un tipo de solución a proyectos comunes, hay ocasiones en las que también se necesita crear un backend desde cero. Y cuando pasa eso, personalmente yo opto por varios lenguajes de programación que me ayudan a crear este backend. Entre ellos están Go, Python y TypeScript. Obviamente hay muchos otros lenguajes de backend, por ejemplo está Java, C# y demás, pero en este caso son los que más utilizo. Por ejemplo, en Go por lo general utilizo frameworks como Gorilla, Goji o Buffalo. En Python frameworks como Django o Flash. Y en TypeScript /JavaScript /Node utilizo frameworks como Lookback, Next, Nax y Ness. Y de entre todos estos escogería Go si tan solo tendría que hacer backend, y TypeScript si tendría que hacer también el frontend y la aplicación móvil. O Python si necesito integrar algún backend con algún otro tipo de servicio relacionado a ciencia de datos, o si estuviera relacionado a una que otra aplicación basada en ML. Servidores. En cuanto a servidores, los más populares, como ya saben, son Nginx, Apache, Windows IIS, Lite, HTTPD o Tomcat, siendo mi favorito Nginx al ser muy simple, rápido y uno de los servidores más populares actualmente. Este lo uso mucho como proxy, aunque Lite HTTPD también es mi segunda opción. Desarrollo móvil. De manera personal, cuando trabajo en aplicaciones móviles, trato de utilizar herramientas multiplataforma. Esto es así porque muchas veces hay clientes que te dicen algo como: necesito que mi aplicación funcione en Android y iOS. Y para pedir es muy fácil, pero al momento de escribir código te vas a dar cuenta de que vas a terminar con dos proyectos distintos. Quizás uno escrito en Java, otro escrito en Swift, y cada uno evoluciona de manera distinta. Y obviamente el cliente te va a querer pagar lo mismo. Es por eso que el utilizar una herramienta multiplataforma es muy útil, ya que al final te provee la solución de poder generar una aplicación para Android y iOS con una sola base de código. E incluso estos días está proveyendo un poco más, y a tal punto de que te permite crear también una aplicación web a partir de la misma base de código. Ya les voy a mencionar esto. Y para este tipo de casos tengo tres herramientas favoritas que me permiten lograr esto: React Native con Expo, Flutter y Ionic. Por ejemplo, hablemos de este último. Ionic te permite crear apps híbridas con Angular, React y Vue, mientras que Flutter te permite crear apps nativas con un SDK que tiene excelente rendimiento, una muy buena documentación y una comunidad también bastante grande. Y React Native, la que vendría a ser la mejor opción en JavaScript cuando hablamos de aplicaciones nativas. Estas tres son buenas opciones, siendo mi favorita en React Native y de segundo lugar Flutter. Y yo sé que muchos prefieren Flutter sobre React Native, y obviamente sé por qué. Incluso yo también la escogería si tan solo tendría que hacer una app. Pero en mi caso esto es diferente porque casi siempre tengo que desarrollar proyectos de backend, frontend y la app. Así que al escoger JavaScript en mi caso es buena idea, ya que puedo encontrar el mismo lenguaje en los tres entornos e incluso puedo llegar a compartir código tanto en backend y frontend. Pero si estuviera en el caso que tan solo tendría que desarrollar una aplicación móvil sin desarrollar más entornos, pues en ese caso escogería Flutter sin dudarlo. De hecho, hablando de React Native, personalmente yo utilizo mucho más React Native con Expo que con React Native Standalone. Es decir, utilizo mucho más Expo que el CLI de React Native. Esto es así por dos razones.
El desarrollo de un proyecto con Expo es mucho más simple de empezar, es mucho más fácil de poder desarrollar, incluso poder tener varios entornos probándose a la vez. Esto es así gracias a que Expo tiene una herramienta llamada Expo Click que te permite poder probar tu aplicación tanto en el móvil, en la web e incluso en un emulador al mismo tiempo. Y la segunda razón es porque el construir o compilar tu aplicación es mucho más fácil de lograr con Expo que con React Native. La razón es que Expo te permite subir tu código a la nube y tu código se va construyendo en la nube, tanto la aplicación para Android y iOS. Y de esta manera puedes empezar a descargar simplemente la aplicación ya generada, en lugar de utilizar tu computador para lograrlo. Eso también es muy útil cuando quieres desarrollar una aplicación de iOS y no tienes un Mac. Y React Native también es una excelente opción al ser React una biblioteca bastante utilizada en la web, con incluso otras herramientas de JavaScript bastante relacionadas y bastante populares. Por ejemplo, aquí entra Node o MongoDB, haciendo el stack MERN. O también frameworks como por ejemplo Next.js, que también permite la creación de una aplicación de React de manera fácil y que también tendría relación con React Native. Aunque en el pasado también he llegado a utilizar otro tipo de desarrollos como por ejemplo Apache Cordova, unido también a PhoneGap, o Titanium SDK. Pero estas son opciones que actualmente ya no ofrecen mucho y sería mucho mejor optar por las que les he mencionado, o también podrían optar por otros frameworks como podría ser por ejemplo NativeScript o Xamarin. Finalmente me gustaría comentarles qué sistema operativo utilizo más en mi día a día. En lo personal uso mucho más Linux que Windows. Sé que muchos de ustedes me ven utilizando Windows en muchos tutoriales y videos, pero es porque muchas personas que me ven utilizan Windows como sistema principal y yo lo que busco es que sea muy fácil de seguir el video, es por eso que también utilizo Windows. En lo personal prefiero mucho más Linux para desarrollar, simplemente porque muchos servicios y programas que Windows ejecuta en segundo plano no están en Linux, reduciendo el consumo de recursos. Además en Linux tenemos la facilidad de poder escoger nuestro propio entorno de escritorio. En lo particular yo uso XFCE, que es uno de los entornos de escritorio más ligeros, esto significa que consume muy poca batería y es fácilmente personalizable. Y por supuesto también otra ventaja es que existen muchos programas que mejoran la terminal o programas que te permiten el poder manejar archivos dentro del sistema de una manera fácil. Además de existir muchos proyectos relacionados a código libre que están muy enfocados a mejorar la productividad en código o incluso a mejorar la terminal. Aquí entrarían programas por ejemplo como los multiplexores de terminal, los Windows Tile Manager, entre otros. Y también una ventaja muy grande es que al estar en un entorno Linux de desarrollo y al desplegar se te va a hacer muy familiar el uso del servidor, ya que estás utilizando el mismo kernel, estás utilizando un sistema operativo Linux. Es decir, desarrollas en Ubuntu y al final despliegas tu aplicación en un servidor de Ubuntu. No vas a encontrar muchas sorpresas porque los comandos son básicamente los mismos. Pero esto es cuando escribo código, es decir, para desarrollar prefiero Linux. Pero cuando hablamos de editar videos o jugar, utilizo mucho más Windows. Esto es así porque muchos software propietarios, por ejemplo los periféricos gaming o las tarjetas gráficas como Nvidia, soportan mucho más a Windows que a Linux. Aunque también hay una que otra forma de dar soporte, es mucho más práctico hacerlo en Windows. En cuanto a Mac, no lo he llegado a utilizar, pero creo que Linux es un entorno Unix mucho más accesible, es decir, es gratis, y es el mismo sistema operativo del servidor. Pero sí es algo pendiente para mí el probar un Mac en algún momento para poder ver qué tanto rendimiento ofrece a diferencia de otro tipo de chips, sobre todo con su chip M1 que ha lanzado hace poco. Y ya está, estas serían algunas de las herramientas que uso frecuentemente en mi día a día. Pero no son las únicas, otro tipo de servicios y herramientas que también uso y se han quedado fuera, principalmente porque no he tocado alguno de estos temas mucho en el canal, son por ejemplo herramientas CLI, es decir, herramientas de terminal, aplicaciones de escritorio que utilizo bastante y también desarrollo. Por ejemplo, aquí entrarían lenguajes como C#, Java y también incluso JavaScript con Electron, DApps o aplicaciones descentralizadas. Aquí entra ya mucho más el mundo de, digamos, de lenguajes que están muy relacionados al mundo DeFi o al mundo de las finanzas descentralizadas. Es decir, criptomonedas, blockchain y demás. Esto lo quiero tocar en un próximo video. Incluso quisiera empezar a tocar también un poco más el tema de esto de la blockchain, de cómo funciona, porque se está hablando mucho de esto de Bitcoin y las criptomonedas. Herramientas de documentación, ya sea por fuera o por dentro del código. Hay varias formas de documentar código que también se me han quedado fuera de este video. Y también servicios de la nube que nos permiten alojar y procesar archivos de distintas formas. Por ejemplo, Amazon Web Services tiene una enorme cantidad de servicios de la nube que nos daría incluso para muchos videos el analizar y ver sobre todo cómo funcionan. Pero todo eso se los mencionaré en próximos videos dedicados, cada uno en su propio tema. A menos por ahora ya tienen una idea de qué uso estos días. Por favor coméntenme qué herramientas son sus favoritas o qué herramientas usan en su día a día y quizás también podríamos elaborar un video del tema. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.